Me llamo Elisa Márquez. Tengo 72 años, soy maestra jubilada viuda de un carpintero que creía que el orden y la bondad podían arreglar casi todo. Todavía vivo en el mismo departamento en Colonia del Lago que elegimos con Antonio hace 40 años, con sus pisos que crujen y el leve aroma a lavanda que flota desde la maceta en mi ventana. Los martes por la mañana solían ser mis favoritos, tranquilos, predecibles, con esa paz que se siente ganada después de décadas de trabajo. Esa mañana el sol entraba suave por la ventana de la cocina, rozando el borde desgastado de mi taza de té. Estaba cortando una manzana para el desayuno cuando escuché la puerta abrirse sin tocar. Solo una persona en mi familia seguía haciendo eso: mi hijo Javier. Pero no venía solo. Escuché el taconeo confiado de los zapatos de Carla, su esposa, marcando el ritmo de alguien acostumbrado a reclamar su espacio. «Buenos días, mamá», dijo Javier esquivando mi mirada. Se veía cansado aunque apenas pasaban de las 9. Carla dejó su bolso en la encimera sacando un montón de sobres y mi cartera. «Tenemos que hablar de tus finanzas», dijo con voz suave como cristal. «Se han puesto complicadas». Dejé el cuchillo aún sosteniendo un trozo de manzana. «¿Complicadas?» «Sí», respondió abriendo mi cartera. «Tu pensión ahora es mía. Es más seguro si la administro yo. Has sido demasiado generosa para tu propio bien». Por un momento pensé que no había escuchado bien. Sus palabras sonaban ensayadas, casi profesionales. Sacó mis tarjetas de crédito y débito como si ya le pertenecieran. Javier estaba cerca de la ventana fingiendo mirar la calle. Carla, dije en voz baja: «Esas son mis tarjetas». Ella sonrió, una sonrisa tensa y cortés. «Ya no, Elisa. No las necesitarás. Nosotros nos encargaremos de tus gastos de ahora en adelante. Confía en nosotros». Sentí que el aire se me escapaba del pecho. El bastón de Antonio apoyado contra la encimera era el que él talló en roble cuando sus manos aún eran fuertes. Mi primer pensamiento no fue enojo, sino incredulidad seguida de una vergüenza íntima y punzante. ¿Por qué mi hijo no dijo nada? Carla guardó las tarjetas en su bolso y lo cerró con un chasquido. «Te mantendremos cómoda», añadió. «No tienes que preocuparte por nada, solo descansar». La luz del sol alcanzó la maceta de lavanda en la ventana, iluminando cada florecita con un brillo dorado. Me concentré en esa luz, no en su mano cerrándose sobre mi cartera. Las palabras se amontonaron en mi garganta, pero las tragué. Javier murmuró algo sobre volver al trabajo. Salieron juntos, el sonido de sus pasos desvaneciéndose por el pasillo. Me quedé inmóvil hasta que la puerta se cerró. Luego tiré el té por el fregadero y limpié la encimera como si el orden pudiera contener lo que acababa de empezar. La lavanda temblaba ligeramente por la corriente de la ventana abierta. No lloré. En cambio, tomé mi cuaderno de cuentas. Esa noche no dormí. Cada sonido en el departamento parecía más fuerte: las tuberías, gimiendo, el refrigerador encendiéndose y apagándose, el tic-tac lento y hueco del reloj sobre la estufa. Cuando llegó el amanecer, la luz era tenue y gris, cortando las persianas como una acusación silenciosa. Preparé café como lo hacía Antonio, 2 cucharadas, un pellizco de canela, y puse la taza junto al cuaderno de cuentas, que no había abierto en años. Era un cuaderno azul viejo con la espalda rota, el que usaba antes de que el banco me convenciera de que el seguimiento digital simplificaría mi vida. Pasé la mano por la cubierta gastada sintiendo las marcas de lápiz que nunca se borraron del todo. Antonio lo habría aprobado. Él era un hombre que creía en guardar las cosas en papel, reales, visibles, permanentes. Incluso cuando sus manos se endurecieron con la edad, tallaba madera como si los números y las formas tuvieran ritmo. El bastón que hizo para mí era de roble suave, como seda con el mango en forma de ola. «Algo sólido para la mujer que mantiene todo en equilibrio», dijo entregándomelo con esa sonrisa que le llegaba a los ojos.
Apoyé el bastón contra la mesa estabilizándome antes de abrir el cuaderno. En la primera página escribí la fecha con letras cuidadosas, miércoles 18 de octubre. Debajo anoté lo poco que me quedaba, 760 pesos en efectivo, un sobre con documentos de mi pensión y un frasco de monedas en mi cómoda. Agregué 2 líneas para lo que había perdido: tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Junto a ellas tracé una línea recta del tipo que dibujaba bajo las ecuaciones, cuando la solución ya no tenía sentido. Mientras llenaba las columnas, los recuerdos se filtraban en los números. 40 años enseñando geometría a adolescentes inquietos que creían que los triángulos eran un castigo divino. 40 años corrigiendo exámenes bajo una lámpara de escritorio, ahorrando cada peso que no se necesitaba para cuentas o reparaciones. Mi pensión nunca fue grande, pero era mía ganada con polvo de gis y paciencia lección tras lección, hasta que los años se acumularon como prueba de algo confiable. Ahora esa confiabilidad había desaparecido. Las cuentas que alguna vez me hacían sentir segura se habían convertido en puertas que no podía abrir. Imaginé la mano de Carla sosteniendo mi tarjeta en una caja comprando cosas que ella consideraba necesarias. Imaginé a Javier mirando hacia otro lado convenciéndose de que no era grave. Cerré el cuaderno y presioné mis palmas contra él. El departamento estaba en silencio salvo por el suspiro del radiador. Mi aliento empañó el vidrio frío de la ventana mientras miraba afuera. La calle brillaba con escarcha y los primeros camiones de reparto pasaban rugiendo por la panadería de la esquina. La gente comenzaba otro día común. Quería ser una de ellos, ir al correo, comprar pan, decidir qué gastar, sin pedirle permiso a nadie. Ese pequeño deseo tan modesto y cotidiano era lo que más me asustaba. Cuando la tetera silbó de nuevo, apagué la estufa y me apoyé en el bastón de Antonio. Su peso me estabilizaba de una manera que ninguna firma, ninguna cuenta conjunta, jamás podría. La madera estaba suave donde mi mano las había desgastado con los años. Él lo había hecho para ayudarme a mantener el equilibrio cuando mi rodilla comenzó a fallar, pero ahora me recordaba algo más profundo: la fuerza que se talla en silencio, corte tras corte. Puse el cuaderno en la encimera junto a la maceta de lavanda. El aire olía ligeramente a café y papel viejo. Escribí una última nota bajo la columna de pérdidas: revisar estados de cuenta mañana. Luego cerré el cuaderno, enderecé los hombros y sentí el bastón firme contra el suelo. El departamento parecía menos frágil cuando tenía algo sólido en la mano. El viernes por la mañana me convencí de que lo que pasó con Carla quizás lo había exagerado en mi mente, un malentendido que aún podía corregirse. Tenía una lista pequeña doblada en mi bolsillo: café, pan, leche, unas manzanas y la esperanza de que todo en el mercado fuera como siempre. Había comenzado a nevar temprano ese día, una nieve ligera y seca, girando por la calle angosta fuera de mi departamento. Me envolví la bufanda 2 veces alrededor del cuello y llevé el bastón de Antonio, cuidadosa en la acera helada. La tiendita de la esquina estaba cálida, oliendo a roles de canela y al leve dulzor del detergente de la panadería vecina. La señora Carmen me saludó desde detrás del mostrador. Había trabajado allí más tiempo del que yo llevaba viviendo en Colonia del Lago y aún llamaba a todos querida. Hablamos del clima mientras elegía las manzanas, escogiendo las que no se magullaban fácilmente. Todo en la mañana se sentía normal hasta que dejó de serlo. En la caja deslicé mi tarjeta en el lector y esperé el pitido familiar. En cambio, la pantalla parpadeó en rojo. La señora Carmen frunció el ceño, tocó unas teclas y lo intentó de nuevo. «Qué raro», dijo suavemente. «Tal vez solo necesita otro intento». El segundo intento también falló. La luz roja parpadeó de nuevo, firme y definitiva. Sentí que el cuello se me calentaba. Debería funcionar, dije. Mi voz salió más baja de lo que quería. Ella me dio una mirada compasiva, de esas que duelen más que una burla. «A veces pasa», dijo rápido. «Puede ser la máquina». Sabía que no era la máquina.
Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y encontré un billete de 200 pesos doblado, junto con unas monedas. Se lo di. Solo el pan y la leche, por favor. Ella dudó, luego los registró deslizando el resto de mis cosas a un lado. Sus manos se movían con cuidado, como si no quisiera avergonzarme más. Cuando me dio el cambio, se inclinó ligeramente y susurró: «No te preocupes, señora Márquez. Estas cosas le pasan a cualquiera». Pero no era cierto. No así. Afuera el aire me mordió las mejillas más frío que antes. La nieve se acumulaba en los bordes de mi bufanda. Caminé despacio, una mano en el bastón, la otra, sosteniendo la pequeña bolsa de papel con el pan y la leche. El sonido de la ciudad se amortiguaba bajo la nieve, y por un momento solo escuché el ritmo de mis propios pasos. A mitad de camino a casa me detuve bajo una farola y miré dentro de la bolsa. 2 cosas simples, apenas suficientes para el fin de semana, y aún así se sentían más pesadas de lo que debían. No era hambre lo que me dolía. Era la humillación silenciosa de darme cuenta de lo fácil que es borrar tu independencia con una sola línea de código en un sistema. Cuando llegué a mi edificio, la nieve comenzaba a pegarse. Mis llaves se sentían frías en mi mano mientras abría la puerta. Dentro el departamento olía ligeramente a lavanda y polvo. Dejé las compras en la encimera y me quedé ahí, aún con el abrigo puesto, mirando el espacio vacío, donde solían estar mis tarjetas. El shock había pasado. Lo que lo reemplazó fue algo más firme, más afilado. Tomé mi cuaderno del estante, tracé una línea limpia bajo la última entrada y escribí: acceso a cuenta bloqueado. Verificar con el banco el lunes. Luego cerré el cuaderno y me senté en silencio, escuchando cómo la nieve golpeaba suavemente contra la ventana. El sábado por la mañana la nieve se había endurecido en una costra opaca sobre las banquetas. Barrí el pequeño descansillo fuera de mi puerta, más por el ritmo que por limpieza. Mis rodillas dolían, y cada raspado de la escoba sonaba más fuerte de lo que debería. Al otro lado del pasillo, Paloma Ruiz abrió su puerta. Era de mi edad, viuda, aún llevaba su anillo de bodas y mantenía orquídeas en su ventana todo el año. Saludó con la mano enguantada y sonrió como lo hacen las personas que ya notaron algo antes de que hagas. «¿Estás levantada temprano otra vez?», dijo sosteniendo una lata de galletas. «Hice demasiadas. Me ayudarás a solucionar eso, ¿verdad?» Casi dije que no, pero tenía esa mirada que no espera permiso. 10 minutos después, estábamos en su mesa de cocina, el aroma del té de limón flotando en el aire. Su departamento era más pequeño que el mío, pero más cálido, lleno de pequeños signos de vida. Tazas secándose junto al fregadero. Un crucigrama a medio terminar, una foto de su difunto esposo, en uniforme militar. Sirvió el té y me observó por encima del borde de su taza. «No has sido la misma últimamente, Elisa. Te veo caminar más despacio. Algo anda mal». Quise mentir, decir que era el clima o mis rodillas, pero la verdad pesaba más que ambos. «Mi tarjeta del banco dejó de funcionar ayer», dije en voz baja. «¿En el mercado?». Sus cejas se alzaron. «Dejó de funcionar como rechazada. 2 veces. Dudé. Mi nuera tomó las tarjetas esta semana. Dijo que ella se encargaría de todo por mí». Paloma dejó la taza lentamente. «¿Se encargaría?». «¿Le diste permiso?». Negué con la cabeza. «No exactamente, solo las tomó. No he querido hacer un escándalo». «¿Hacer un escándalo?». Su voz se suavizó. «Elisa, eso no es un escándalo. Eso es robo». La palabra quedó suspendida en el aire como un escalofrío repentino. Sentí mis manos apretarse alrededor de la taza, temiendo que incluso estar de acuerdo con ella lo haría demasiado real. «Es familia», murmuré. «¿Y ma hijo?». No la detuvo. Paloma se recostó en su silla. «Familia o no, nadie tiene derecho a tomar lo que es tuyo. Trabajaste toda tu vida por esa pensión». Tomó un pequeño cuaderno del mostrador y lo hojeó. «Escucha, hay alguien con quien deberías hablar. Mi sobrina trabaja en Ahorros del Lago, la sucursal del centro. Pero más importante, su jefe Leandro Vargas es un buen hombre.
Me ayudó cuando alguien intentó abrir un préstamo a mi nombre después de que mi esposo falleció. Paciente callado de los que escuchan antes de hablar. Intenté imaginarme sentada frente a un extraño, explicando que mi propia familia me había cortado. La idea me apretó la garganta. No sabría qué decir. «Di la verdad», respondió Paloma. «Y lleva los papeles que tengas. Él sabrá qué hacer». Sus palabras eran gentiles, pero tenían esa certeza que no deja espacio para dudar. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya, sus dedos cálidos y firmes. «Ya has cargado suficiente sola», dijo. «Deja que alguien lleve una parte contigo ahora». Por un largo momento no pude hablar. Había pasado semanas desde que alguien me habló con esa preocupación simple, sin juicios escondidos. Mis ojos ardieron, pero parpadeé para alejar la sensación. Paloma sonrió de nuevo, más ligera ahora. «Termina tu té. Cuando estés lista te llevo». «El lunes por la mañana sí». Asentí, la decisión asentándose como un calor en mi pecho. Por primera vez, desde que desaparecieron las tarjetas, sentí algo cercano al equilibrio regresar. Cuando regresé a mi departamento, la luz de su ventana se derramó débilmente por el pasillo. Coloqué mi cuaderno en la mesa junto al bastón de Antonio y escribí una nueva línea bajo las otras lunes ahorros del lago. Luego cerré el cuaderno y dejé que el silencio llenara la habitación. El domingo por la tarde trajo un cielo color peltre y un frío húmedo que se colaba por las ventanas. Acababa de terminar de limpiar el librero cuando un golpe firme resonó en el departamento. A través de la mirilla vi a Javier y Carla de pie lado a lado. Javier llevaba una carpeta bajo el brazo y Carla sostenía una bolsa de papel, como si trajera consuelo en lugar de intrusión. «Mamá», dijo Javier cuando abrí la puerta, «queríamos pasar a charlar un poco». Su tono tenía esa alegría ensayada que usan las personas cuando esperan resistencia. Me hice a un lado dejándolos entrar. Carla puso la bolsa en la encimera de inmediato. «Trajimos comida», dijo. «Pensamos que sería bueno sentarnos juntos por una vez». La observé desempacar recipientes de sopa y sándwiches, cada movimiento eficiente y preciso. El olor a tomate y albahaca llenó la cocina y por un momento casi pude fingir que era una visita normal, pero la carpeta de Javier sobre la mesa seguía atrapando mi mirada. Después de comer en un silencio cuidadoso, él carraspeó. «Mamá, Carla y yo hemos estado pensando en cómo hacer las cosas más fáciles para ti». «Más fáciles», repetí. Carla juntó las manos. «Ya tienes 72, Elisa. Vivir sola no es seguro. Hemos investigado algunas opciones, lugares hermosos de verdad, donde tendrías gente alrededor, atención médica, actividades. No tendrías que preocuparte por cuentas ni por ir al mercado». Su voz era ligera, persuasiva, el tono de alguien que entrega buenas noticias. Sacó un folleto brillante de su bolso. La foto mostraba un edificio de ladrillo rodeado de árboles ancianos sonriendo, mientras jugaban cartas en una mesa. «Se llama Jardines de Vista Alta», dijo. «Tienen lista de espera, pero podríamos meterte rápido si empezamos con los papeles». Javier abrió la carpeta. «El costo mensual se cubriría con tu pensión y la venta de este departamento. Es un buen momento para vender, mamá. Los precios en Colonia del Lago están altos ahora. Incluso hablamos con un agente inmobiliario solo de forma preliminar». «Claro». Las palabras caían en un ritmo ordenado como líneas de un guión. Miré de un rostro al otro. La expresión de Carla era serena, sus ojos brillantes con propósito. Javier evitaba los míos mirando el folleto en cambio. Entonces dije en voz baja: «Han planeado mi próximo capítulo». Carla sonrió, confundiendo mi calma con acuerdo. «Estarás más segura ahí y seguirás teniendo independencia, solo con menos preocupaciones. Nosotros manejaremos las finanzas para que no tengas que pensar en nada». Su mano rozó la mía ligera y ensayada. Fue entonces cuando lo vi claramente. La coordinación, la forma en que intercambiaban líneas sin traslaparse como socios en una presentación practicada. Empujé el folleto suavemente hacia ella
Es muy considerado de su parte, dije. Pero estoy bien aquí. Mamá, comenzó Javier. No queremos molestarte. Solo es... Dije que estoy bien aquí. Repetía aún suave, pero más firme ahora. El aire entre nosotros se enfrió. La sonrisa educada de Carla titubeó. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Me levanté de la mesa apoyándome en el bastón de Antonio. El mango pulido encajaba perfectamente en mi palma. Sentí el surco suave bajo mi pulgar desgastado por años de uso. Gracias por la comida, dije. Deberían irse a casa antes de que las calles se congelen. Javier dudó con la boca entreabierta como si quisiera discutir. Pero Carla le tocó el brazo. Recogieron sus cosas en silencio. En la puerta ella se giró y dijo: «Solo queremos lo mejor para ti, Elisa». Asentí sin confiar en mi voz. Cuando el pestillo hizo clic detrás de ellos, el departamento quedó en silencio, salvo por el leve zumbido del radiador. Me quedé allí un largo momento, una mano en el bastón, la otra en el borde de la mesa donde había estado su carpeta. La habitación se sentía más pequeña, pero mi equilibrio no vaciló. El lunes por la mañana el cielo tenía de nuevo ese color peltre que hacía que cada sonido fuera más nítido y cada aliento visible. Paloma estacionó su viejo sedán frente a Ahorros del Lago y me dio un suave apretón en el brazo. «Es bueno», dijo. «Ya verás». Las puertas de vidrio del banco reflejaban un cielo gris y por un momento me vi como debía lucir pequeña, envuelta en mi abrigo de lana, sosteniendo el bastón de Antonio en una mano y mi cuaderno de cuentas en la otra. Respiré hondo y entré. El vestíbulo estaba cálido y olía ligeramente a café. Una recepcionista joven nos saludó y me llevó a una oficina con una pequeña placa que decía «Leandro Vargas, gerente de sucursal». Él se levantó cuando entré, un hombre alto de unos 50 años con canas en las sienes y ojos amables detrás de lentes rectangulares. Extendió la mano. «Señora Márquez», dijo. «Paloma me contó un poco de lo que está pasando. Por favor, siéntese donde se sienta cómoda». Su voz tenía el tono firme de alguien que manejaba crisis todos los días, pero no había dejado de preocuparse. Me senté frente a su escritorio colocando mi cuaderno cuidadosamente encima. «Perdón si esto suena desordenado», comencé. «No sé por dónde empezar». «Empiece con lo que sabe», dijo. «Juntos resolveremos el resto». Abrí el cuaderno en la primera página donde comenzaban mis columnas de letra cuidadosa. Solía llevar la cuenta de todo aquí, depósitos de pensión, pequeños retiros, facturas. Pero la semana pasada me quitaron mi tarjeta de débito. Cuando intenté usarla en el mercado fue rechazada. Asintió lentamente su atención inquebrantable. ¿Sabe quién la tomó? ¿Mi nuera?, dije en voz baja. Dijo que ella manejaría mi pensión por mí. Leandro no se inmutó. No dejó que la lástima cruzara su rostro. Solo preguntó: «¿Y usted le autorizó el acceso a su cuenta?». «No. Ella tiene mi tarjeta y debió cambiar la información en línea». Escribió una nota en una libreta amarilla. «Está bien. Entonces comenzaremos con una revisión de transacciones. ¿Tiene sus estados de cuenta?». «Tengo estos». Deslicé una pila de sobres hacia él. Cada uno tenía mi dirección escrita en cursiva cuidadosa, las esquinas superiores suavizadas por el manejo. Abrió uno escaneando las líneas de números. «Veo varias transferencias aquí a una cuenta que termina en 8431. ¿La reconoce?». Negué con la cabeza. «Entonces es probable que esté vinculada a su hijo o nuera», dijo. «Pero lo confirmaremos». Se giró hacia su computadora y comenzó a escribir, sus dedos rápidos pero sin prisa. Observé mientras trabajaba el golpeteo rítmico de las teclas, extrañamente reconfortante. Cuando terminó se recostó ligeramente. «Señora Márquez, presentaré esto como un caso de acceso no autorizado sospechoso. Eso significa que nuestro departamento de fraudes auditará su cuenta y congelará temporalmente las transferencias salientes. Seguirá recibiendo su pensión, pero solo usted tendrá derechos de retiro de ahora en adelante». El aire salió de mis pulmones en un suspiro lento y tembloroso. ¿De verdad puede hacer eso?
Puedo, dijo. Y lo haré. Abrió un cajón y sacó un formulario simple. También emitiremos una nueva tarjeta de débito y cambiaremos las credenciales de su cuenta hoy. Todo estará bajo su control nuevamente. Lo observé llenar el formulario, línea por línea firme, como si lo hubiera hecho 1000 veces, pero aún le importara el resultado de cada una. Cuando terminó, deslizó el formulario hacia mí con un bolígrafo. «Firme aquí», dijo. «Confirma que usted es la legítima propietaria». Mi mano tembló ligeramente al firmar, pero no era miedo. Era la liberación de algo que se había estado apretando dentro de mí durante días. Cuando levanté la vista, él me miraba con un respeto silencioso. «Señora Márquez, sé que esto debe sentirse abrumador, pero hizo lo correcto al venir aquí. No está sin poder en esto». Sus palabras cayeron como el primer deshielo después de un largo invierno. Cerré el cuaderno y lo guardé contra mi abrigo. «Gracias», dije suavemente, «por tratarme como persona, no como problema». Sonrió una sonrisa verdadera esta vez. «Es usted una cliente, señora Márquez. Y eso aún significa algo aquí». Afuera, Paloma esperaba en el coche con la ventana ligeramente empañada por el calentador. Me deslicé en el asiento a su lado con el sobre de la nueva tarjeta en mis manos. «¿Y bien?», preguntó. «¿Escuchó?», dije. Ella asintió con los ojos en la carretera mientras el coche se alejaba de la acera. Dentro del bolsillo de mi abrigo, la esquina del sobre presionaba contra mi palma pequeña, sólida y mía. Los días después de mi visita y ahorros del lago pasaron con la lentitud deliberada de un deshielo invernal. Leandro me había dicho que la auditoría tomaría una semana. Sin transacciones, sin llamadas para confirmar detalles, dijo: «Deja que el sistema haga su trabajo». Así que esperé. Cada mañana preparaba té y actualizaba mi cuaderno, aunque no había nuevos números que registrar. La costumbre era una forma de fe. Cuando terminaba, deslizaba el cuaderno debajo de la maceta de lavanda, en mi ventana, donde Antonio solía dejar su reloj de bolsillo por las noches. Era el único lugar donde Carla nunca pensaría en buscar, demasiado simple, demasiado hogareño. Para el miércoles, el silencio se había asentado en algo casi físico. Nadie del banco llamó, lo que tomé como buena señal, pero Carla sí lo hizo. «Hola, Elisa», dijo con ese tono dulce y meloso que reservaba para persuadir. «Intenté usar tu tarjeta para pagar los servicios, pero no pasó. ¿Cambiaste algo?» Presioné el teléfono más cerca de mi oído. «Qué extraño», dije con calma. «Tal vez el sistema del banco tuvo un fallo». «Oh», respondió haciendo una pausa un poco demasiado larga. «Bueno, si hay algún problema podemos arreglarlo por ti. No deberías preocuparte por estas cosas». «No estoy preocupada», dije. Ella rió ligeramente. «Siempre dices eso». Cuando colgamos, mi pulso se mantuvo estable. Su voz había sido educada, pero reconocí la tensión debajo el primer destello de sospecha. Para el viernes volvió a llamar. «He estado intentando contactar a la oficina de pensiones», dijo. «Parece que tus depósitos están retrasados. ¿Estás segura de que no moviste algo?» No respondí. Todo está donde debe estar. Podía casi escuchar el cálculo detrás de su silencio. Quería preguntar más, pero no sabía cómo sin revelar lo que había hecho. «Bueno», dijo finalmente. «Solo, avísame si necesitas ayuda con los papeles. Javier y yo podemos pasar». «No será necesario», dije, y antes de que pudiera suavizar el borde terminé la llamada. El teléfono se mantuvo en silencio después de eso. Usé el silencio para recuperar pequeñas partes de mi vida. Fui al mercado de nuevo con efectivo guardado en el bolsillo de mi abrigo, compré un pan recién horneado y charlé con la señora Carmen sobre el clima. Llevé el bastón de Antonio a pasear hasta el lago, donde la superficie aún estaba congelada en partes, pero comenzaba a brillar con agua de deshielo. Me recordó algo que Leandro dijo antes de que me fuera de su oficina. La quietud puede ser estrategia, no rendición.
Cada noche me sentaba junto a la ventana viendo las luces encenderse en los departamentos vecinos. Imaginé a las familias dentro, conversaciones, discusiones, risas, y me pregunté si alguna de ellas estaba construida sobre verdades tan frágiles como las mías. El domingo Paloma pasó con un recipiente de guisado. «¿Has estado callada esta semana?», dijo estudiando mi rostro. «He estado esperando», le dije. «¿Esperando qué?». «El tipo correcto de ruido», dije. Ella sonrió ante eso y se quedó lo suficiente para compartir la cena. No hablamos mucho, pero su presencia me estabilizaba. Esa noche, después de que se fue, tomé el cuaderno de debajo de la maceta de lavanda y lo abrí. Las páginas olían ligeramente a tierra y tinta. Pasé la mano por la columna de números deteniéndome en la última entrada. Acceso a cuenta congelado para investigación. La semana de silencio había parecido interminable, pero dentro de ella se había formado algo nuevo, un límite, un escudo silencioso, invisible pero fuerte. Coloqué el cuaderno de nuevo bajo la lavanda, apagué las luces y dejé que la oscuridad me sostuviera sin miedo. La carta llegó un miércoles por la tarde, metida en la rendija de mi puerta en lugar del buzón. El sobre llevaba el nombre de una oficina legal local que no reconocí. Servicios familiares, Hollings & Ray. El papel dentro era breve y estéril, escrito en líneas ordenadas que comenzaban con «Notificación de investigación preliminar de tutela». Mis manos se enfriaron mientras leía. Decía que se habían planteado preocupaciones sobre la toma de decisiones financieras y la salud cognitiva de la señora Elisa Márquez por parte de familiares actuando en su mejor interés. Familiares. No había duda de quiénes eran. Me senté en la mesa por un largo rato, el papel plano bajo mi palma. Se sentía como prueba de algo que ya sospechaba que Carla no había terminado. Solo estaba cambiando de táctica. Cuando Javier llamó esa noche, su voz sonaba inquieta. «Mamá, escuché que recibiste una carta». «Entonces lo sabías», dije en voz baja. Dudó. Carla pensó que era hora de tener todo en orden. Por si acaso. Por si acaso, ¿qué, Javier? Ella tiene buenas intenciones, mamá. Solo quiere asegurarse de que estés protegida. Podía escuchar la vergüenza en su tono, la forma en que suavizaba cada palabra, para hacer que la traición sonara como preocupación. ¿Protegida de qué?, pregunté. De mi propio cuaderno de cuentas. «No lo tomes así, por favor», dijo, pero podía decir que no creía sus propias palabras. «Es solo una precaución. Sabes cómo es Carla, organizada tal vez demasiado». Terminé la llamada antes de que mi voz se quebrara. Esa noche no pude dormir. El radiador siseaba y las sombras de las farolas cortaban largas líneas en el techo. La palabra tutela resonaba en mi mente pesada y definitiva. Significaba perder el control no solo de mi dinero, sino de cada decisión que me hacía una persona. Por la mañana supe qué hacer. Fui a mi librero y saqué una vieja libreta de direcciones con la cubierta desvaída por años de uso. Cerca del final estaba un número que no había marcado en casi una década: Miriam Ocampo. Miriam y yo enseñamos juntas en la secundaria Valle del Poniente, antes de que ella se fuera a estudiar Derecho en sus 40. La última vez que la vi, manejaba casos de herencias y aún corregía la gramática de la gente en la conversación. Cuando contestó, su voz era cálida, con la misma cadencia cantarina que recordaba. «Elisa, por Dios, han pasado años». «Perdón por llamar así», dije. «Necesito un consejo. Cuéntame qué pasó». Le leí la carta por teléfono. Solo interrumpió una vez para pedir la redacción exacta de la cláusula de tutela. Cuando terminé, guardó silencio varios segundos. Elisa dijo finalmente: «Esto no es informal, es estratégico. Esa notificación significa que están intentando establecer un historial de incapacidad. Si no se desafía, se convierte en la base para una petición legal de tutela». Mi garganta se apretó. De verdad pueden hacer eso, pueden intentarlo. Pero no es fácil si estás lúcida, y lo estás. La clave es la documentación.
Necesitas un rastro de papel que muestre que has manejado tus finanzas de manera responsable. Cuadernos, correspondencia bancaria, cualquier carta de la oficina de pensiones. Tengo todo eso, dije. Bien, haz copias y guarda los originales en un lugar seguro. Y Elisa, no hagas con ellos sobre esto. Cada palabra que digas puede ser tergiversada como evidencia. Su voz se suavizó casi maternal. Hablar de tutela no significa que quieran cuidarte. Significa que quieren control. Lo he visto demasiadas veces. Me quedé en silencio sosteniendo el teléfono. Podía escuchar el leve zumbido del tráfico a través de su auricular, el sonido de alguien que aún estaba ahí, luchando por gente como yo. Puedo ayudarte a presentar una declaración de competencia, continuó. Es solo un affidavit que confirma tu independencia mental y financiera. Lo redactaré esta noche. Lo firmarás mañana. Por primera vez ese día mis hombros se relajaron. Gracias, Miriam. No me agradezcas aún, dijo gentilmente. Solo mantén tus registros cerca. Y tu temple más cerca. Volverán a intentarlo. Cuando colgué el departamento se sentía menos frágil. Tomé la notificación de tutela y la doblé cuidadosamente, deslizándola en la parte trasera de mi cuaderno. Luego moví ambos debajo de la maceta de lavanda junto al bastón de Antonio. El aire estaba quieto pero ya no silencioso. Llevaba el leve zumbido de la preparación, el sonido de algo que se construía paciente y deliberado bajo la calma. Las palabras de Miriam se quedaron conmigo. Guarda registros, mantén la calma. Así lo hice. Cada mañana después de mi té, abría un pequeño cuaderno separado del de cuentas y escribía lo que había pasado el día anterior, fechas, llamadas, mensajes, incluso el tono de voces que no podía olvidar. Por las noches grababa breves notas de voz en mi viejo teléfono, hablando suavemente como si fuera a las paredes. 24 de enero. Carla llamó otra vez preguntando por el calendario de la pensión. Mencionó necesitar acceso. Para el viernes la costumbre se sentía menos como miedo y más como armadura. Etiqueté una carpeta de Manila como archivo silencioso y la deslicé en el cajón debajo de la maceta de lavanda. Dentro puse copias de la notificación de tutela, correspondencia bancaria, de Leandro y mis notas escritas. Esa tarde recibí un golpe inesperado. Cuando abrí la puerta, un joven alto estaba allí sosteniendo una bolsa de compras. Mateo, el hijo de Javier. «Hola, abuela», dijo. «Papá dijo que podrías necesitar algunas cosas». No lo había visto desde Navidad. Ahora tenía 23 años estudiando algo técnico que nunca recordaba. Bien, tal vez, sistemas de datos. Pero sus ojos seguían siendo amables, siempre buscando. «Qué considerado», dije haciéndome a un lado. «Pasa antes de que te congeles». Me siguió a la cocina dejando la bolsa en la encimera. «Papá dijo que has estado muy reservada últimamente». «¿Todo bien? ¿Todo está bien?», respondí tal vez demasiado rápido. Dudó observándome. Segura él y Carla han estado raros últimamente. Hablan mucho de finanzas, vender propiedades, cosas así. Sentí mi pecho apretarse. «Las familias hablan», dije suavemente. A veces demasiado. Asintió, pero sus ojos no soltaron el pensamiento. Pasé por su casa la semana pasada. Carla estaba al teléfono con alguien, sonaba como un abogado. Cuando me vio cambió de tema. Se quedó callado esperando mi respuesta. Me mantuve en silencio, dejando que el silencio lo guiara. «No me gusta cómo habla de ti», añadió finalmente. «Como si fueras frágil. No lo eres». Esa pequeña defensa simple y sin pedirla calentó algo en mí que no sabía que estaba congelado. «Gracias, Mateo», dije. «Eso significa más de lo que imaginas». Sonrió débilmente y cambió el tema a cosas más seguras. El clima, sus clases. Un calentador roto en su departamento. Cuando se fue me abrazó torpemente como lo hacen los nietos adultos cuando no están seguros de si el cariño está permitido. A la mañana siguiente, mientras cuidaba mis plantas de ventana, escuché el leve sonido de voces en el pasillo. El tono de Carla era inconfundible, medido falsamente alegre.
Me quedé quieta. A través de la mirilla la vi inclinarse cerca de mi puerta, revisando la ranura de mi buzón con movimientos rápidos y practicados. Entonces, justo detrás de ella apareció Mateo. Estaba en la esquina de la escalera con el teléfono a medio levantar. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la mirilla por una fracción de segundo. Luego asintió una vez, sutil y seguro, y comenzó a grabar. Carla deslizó un sobre en su bolso, miró alrededor y se fue. Mateo la siguió por las escaleras a distancia. Cuando abrí la puerta un momento después, la ranura estaba vacía. El pasillo olía ligeramente a su perfume. Cerré la puerta, la aseguré y fui directo a mi escritorio. Escribí una nueva línea en el archivo silencioso 27 de enero. Carla interceptó correo. Testigo Mateo Márquez. Evidencia pendiente. Luego respiré hondo y presioné grabar en mi teléfono otra vez, mi voz firme esta vez. No soy frágil, dije. Estoy documentando. La llamada llegó un lunes por la mañana tranquilo mientras regaba la lavanda. El teléfono sonó una vez, dos, y casi lo dejé ir al buzón de voz antes de contestar. Señora Márquez, dijo la voz firme y familiar. Habla Leandro Vargas de Ahorros del Lago. Mi corazón dio un pequeño salto contenido. Buenos días, señor Vargas. Quería informarle que la auditoría está completa. Hay varias irregularidades que necesitamos discutir en persona. ¿Podría venir el próximo jueves por la mañana, claro?, dije estabilizando la regadera en mi mano. ¿Debo llevar algo? Sí, respondió. Por favor, traiga a cualquier familiar que haya reclamado autoridad sobre sus cuentas. Necesitaré verificar sus declaraciones directamente. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para sentirse deliberada. Señora Márquez, añadió su tono más suave. Ahora quiero que sepa que manejaremos esto con cuidado. Solo venga como es. Cuando terminó la llamada me quedé junto a la ventana por un largo rato. La lavanda brillaba bajo el sol, pequeñas motas de tierra húmeda contra el vidrio. El próximo jueves. 5 días para prepararme. Esa tarde Carla llamó como si hubiera sido su bici. Esa tarde Carla llamó como si estuviera en sintonía. Elisa comenzó con dulzura. Escuché que el banco ha estado revisando tus cuentas. Una auditoría de rutina, ¿verdad? Sí, dije manteniendo mi voz tranquila. Me pidieron que viniera el jueves por la mañana. Ella dudó y casi podía escuchar la sonrisa volviendo a sus labios. Perfecto. Iré contigo. Estas cosas pueden ser confusas y quiero asegurarme de que todo se maneje correctamente. Estoy segura de que sí, dije. Cuando colgamos, escribí la fecha en mi cuaderno subrayada 2 veces. Luego doblé la carta anterior de Leandro y la guardé en la misma carpeta que el affidavit, redactado por Miriam. El archivo silencioso se volvía más pesado y extrañamente también mi determinación. Los días siguientes transcurrieron en un silencio pausado. Me moví por ellos con una precisión medida, puliendo pequeños rincones de mi vida como quien prepara la casa para invitados. Planché el sencillo vestido azul marino que usé en la cena de jubilación de Antonio años atrás, el que siempre me hacía sentir compuesta. Doblé un pañuelo y lo coloqué junto a mi bolso al lado de mi cuaderno. La noche antes de la reunión, puse el bastón de Antonio en la mesa y lo limpié con un paño suave. La madera brillaba bajo la luz de la lámpara, las iniciales talladas, aún faintly visibles cerca del mango A+C. Lo había hecho para mí el invierno en que mi cadera comenzó a doler, tallando el patrón en espiral para que encajara en mi agarre. Mientras pulía hablé suavemente en la habitación silenciosa. Esto te habría disgustado, Antonio. Los papeles, el espectáculo. Mi voz se quebró por un momento, luego se estabilizó. Pero me habrías dicho que mantuviera la cabeza en alto. El bastón descansaba contra la silla junto a la puerta cuando finalmente me fui a la cama. El jueves llegó claro y frío. Me vestí lentamente abotonando el vestido azul marino con dedos cuidadosos. La lavanda en la ventana atrapó el primer borde de la luz del día. A las 9:30.
Carla llamó a la puerta puntual, serena, con el cabello recogido tan tirante como siempre. Llevaba un abrigo crema y el aire de alguien que va a una reunión de negocios que espera ganar. ¿Lista?, preguntó alegremente. Asentí metiendo mi cuaderno en mi bolso. «Vamos». El trayecto a Ahorros del Lago fue silencioso. Ella tarareó una vez por lo bajo un sonido sin melodía que llenó el silencio entre nosotras. Cuando llegamos al banco, Leandro esperaba junto a las puertas de vidrio, con las manos entrelazadas frente a él. Me saludó primero. «Señora Márquez, señora Voss, gracias por venir». Carla sonrió pulida y confiada. «Por supuesto, siempre estamos felices de cooperar». Leandro señaló hacia su oficina. «Siéntense. Hay algunos asuntos que revisar juntos». Mientras los seguía dentro, el bastón de Antonio golpeaba suavemente contra el suelo firme, deliberado y listo. La oficina de Leandro olía ligeramente a café y madera pulida. Una oficial de cumplimiento, una mujer con gafas de montura fina y rostro paciente, estaba sentada junto a él, con una pila ordenada de carpetas en el escritorio. Carla y yo tomamos asiento frente a ellos. Coloqué mi bolso a mis pies y doblé mis manos alrededor del bastón de Antonio. «Gracias a ambas por venir», comenzó Leandro. Su tono era profesional, pero no frío. «Hemos completado la auditoría de las cuentas de la señora Márquez y necesitamos revisar los hallazgos juntos». Carla cruzó una pierna sobre la otra, su expresión serena. «Estoy segura de que esto aclarará todo», dijo. Leandro la miró de manera uniforme. «Ya lo ha hecho». Tomó un sobre sellado y lo colocó en el escritorio entre nosotras. La solapa llevaba el sello en relieve del banco. «Dentro hay copias de nuestro informe interno y la documentación de apoyo», dijo. «La señora Márquez recibirá su propio juego después de que hablemos». Carla inclinó la cabeza. «¿Documentación de qué exactamente?». La oficial de cumplimiento abrió una carpeta. «En las últimas 6 semanas ha habido múltiples intentos de cambiar la titularidad y la información de contacto de las cuentas de pensión y ahorros de la señora Márquez. Estas solicitudes provinieron de un dispositivo registrado a su nombre, señora Voss». Carla parpadeó, luego forzó una risa. «Eso es imposible. No manejo su banca. Solo la estaba ayudando a Sgetak a organizar sus facturas». Leandro deslizó una página impresa hacia ella. «Esta es una solicitud digital presentada el 10 de enero, a las 10:34 de la mañana. El formulario incluye su firma escrita y con marca de tiempo. El sistema también capturó una verificación de video desde nuestro software de seguridad». La oficial de cumplimiento giró su laptop hacia Carla. En la pantalla una imagen fija la mostraba sentada frente a una computadora teléfono, en mano, con el leve reflejo de mi nombre visible en el monitor detrás de ella. El color se desvaneció del rostro de Carla. Su mano se movió hacia su bolso, luego cayó. «Eso no es», comenzó, pero su voz se quebró antes de que pudiera terminar. Leandro continuó su tono uniforme pero firme. «También autorizó transferencias por un total de 240.000 pesos desde la cuenta de la señora Márquez a una cuenta secundaria que termina en 8431, mantenida conjuntamente por usted y el señor Javier Márquez. Esos fondos han sido congelados en espera de verificación». «Solo estaba intentando ayudar», dijo de repente, su voz quebrándose. «Últimamente ha estado confundida, olvidando cosas, perdiendo facturas. Pensé que si lo manejábamos la salvaríamos de la vergüenza. No había hablado desde que me senté. La observé luchar por encontrar su lugar, cada excusa más débil que la anterior. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban húmedos, pero desafiantes. «Elisa, diles. Sabes que quise hacer lo correcto». Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando ambas manos en el bastón de Antonio. «Ayudar no requiere robar», dije en voz baja. La habitación quedó inmóvil. Leandro carraspeó suavemente. «Señora Márquez, el banco restaurará todos los fondos transferidos a sus cuentas dentro de las próximas 48 horas.
También hemos colocado un bloqueo de seguridad permanente contra cualquier acceso externo sin su autorización directa. La respiración de Carla se volvió desigual. «Esto no es justo», susurró. Solo que pregunté. ¿Probando hasta dónde podías llegar antes de que alguien te detuviera? Ella miró hacia abajo, sus hombros temblando. La rebeldía en su rostro dio paso a algo más pequeño, casi infantil. No pensé que siquiera lo notarías. Leandro cerró la carpeta suavemente. Señora Voss recibirá una advertencia escrita formal por intento de fraude. El asunto permanecerá confidencial siempre que se complete la restitución y no haya más infracciones. Ella asintió débilmente, secándose los ojos con la esquina de su manga. Leandro se volvió hacia mí. Señora Márquez, sus cuentas están seguras nuevamente. Aseguraré que su pensión mensual continúe sin interrupciones. Si desea, podemos asignar un representante interno de supervisión para mayor seguridad en el futuro a alguien de su elección. Creo que puedo manejarlo, dije. Sonrió débilmente. No tengo ninguna duda. Cuando terminó la reunión, Carla se levantó lentamente. No me miró a los ojos mientras recogía su bolso. Su mano tembló cuando alcanzó el sobre, pero lo tomó de todos modos. En la puerta se giró una vez, su voz un susurro. Realmente quería ayudar. No dije nada. Afuera la luz de la mañana era pálida y constante. Caminé con Leandro hacia la salida, el ritmo de mi bastón resonando suavemente en el suelo. La justicia rara vez se siente triunfal, dijo en voz baja. No respondí, pero se siente como respirar de nuevo. Cuando salí al aire frío, apreté mi agarre en el bastón de Antonio. Su peso me anclaba la misma madera, la misma forma, pero ahora más firme en mi mano. A la mañana siguiente llamé a Miriam. Contestó al primer timbre, su voz enérgica pero cálida. Leí el informe del banco. Dijo antes de que pudiera hablar. Te manejaste maravillosamente, Elisa. No dije mucho, respondí. A veces el silencio hace el trabajo. A mediodía nos reunimos en su oficina, una pequeña suite encima de un servicio de impuestos en la Avenida del Roble. El radiador siseaba suavemente y los papeles estaban apilados en pilas ordenadas sobre su escritorio. Miriam ajustó sus gafas, bolígrafo en mano. Presentaremos un informe de fraude limitado. Explicó, no para castigarlos, sino para protegerte. Esto asegura que el incidente quede documentado y que cualquier interferencia futura desencadene una revisión legal automática. Asentí observándola llenar las líneas con trazos rápidos y deliberados. ¿Y qué pasa con ellos, Carla? Recibirá una reprimenda formal de la División de Cumplimiento del banco. Eso queda en registro por 7 años. El acceso conjunto de Javier está suspendido indefinidamente. Hizo una pausa encontrando mis ojos. Esto no se trata de venganza, Elisa. Se trata de límites en papel que sostienen cuando las emociones fallan. Sonreí débilmente. El papel parece sostener mejor que la familia estos días. Miriam soltó una risa suave. El papel no responde. Cuando terminó me entregó un nuevo conjunto de documentos. Esto establece una cuenta fiduciaria únicamente a tu nombre, sin autorizaciones secundarias, sin vínculos digitales con la familia. Es la forma más segura de manejar los depósitos futuros. Firmé donde ella indicó mi bolígrafo, moviéndose cuidadosamente sobre cada línea. Mi nombre se veía más firme de lo que me sentía. ¿Quieres que presente una cláusula de restricción?, preguntó. Evita que vuelvan a impugnar la tutela. Pensé por un momento. No dije. Si lo intentan de nuevo, este registro hablará por mí. Miriam deslizó los formularios en una carpeta de manila marcada como completada. Luego se recostó estudiándome. Has hecho algo raro, Elisa. La mayoría se derrumba ante la traición familiar. Tú reconstruiste en silencio. Supongo que es la maestra en mí. Dije. Aprendes a mantener el orden incluso cuando nadie escucha. Compartimos té en su oficina después del tipo que ella siempre preparaba demasiado fuerte. Antes de que me fuera me acompañó a la puerta. Ahora eres libre, dijo simplemente.
Afuera el aire invernal mordió mis mejillas limpio y brillante. La ciudad se sentía más nítida que antes, como si todo hubiera sido limpiado. Caminé lentamente hacia la parada del autobús, el bastón de Antonio firme en mi mano. La nieve en las banquetas se había derretido en parches de pavimento húmedo que brillaban bajo la luz de la tarde. A mitad de camino a casa pasé por la oficina de correos. Dentro compré una nueva caja fuerte pequeña de latón pesada en mi palma. Cuando llegué a mi departamento la puse en la mesa y coloqué la carpeta que Miriam me había dado dentro. Se cerró con un clic que llevaba más finalidad que cualquier sala de tribunal podría ofrecer. El departamento estaba tranquilo. La lavanda junto a la ventana había comenzado a desvanecerse sus flores frágiles por el frío. Reemplacé la tierra, recorté los tallos y la regué ligeramente. Algunas cosas, pensé, solo necesitaban cuidado, no confianza, no perdón, solo cuidado. Cuando cayó el crepúsculo, el teléfono sonó una vez. No contesté. No necesitaba saber quién era. En cambio, preparé té. Lo vertí en mi taza favorita y me senté junto a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban débilmente sobre los tejados salpicados de nieve. Por primera vez en meses, el silencio no se sentía como ausencia. Se sentía como propiedad del espacio del tiempo de mí misma. Los papeles en mi escritorio eran más que protección. Eran prueba de algo más grande que la libertad una vez robada. Aún puede escribirse de nuevo en la existencia. Cuando apagué la lámpara vi mi reflejo en la ventana, una mujer sosteniendo su propia calma firme, como tinta en papel limpio. En las semanas siguientes, el teléfono permaneció silencioso. La ausencia de llamadas de Javier no fue una sorpresa, pero el silencio aún presionaba los bordes de mis días. Me sorprendí a mí misma escuchando por su voz cuando el teléfono sonaba solo para descubrir que era Paloma o un vecino preguntando por mí. La culpa que debería haber sido suya parecía resonar en mí, en cambio sorda, pero constante. Me mantuve ocupada. Las rutinas que alguna vez compartí con Antonio llenaban las horas ropa doblada con cuidado, notas en el cuaderno escritas con precisión. Pero había una forma hueca en el ritmo, la que solo un hijo puede dejar cuando elige no regresar. Una tarde, cuando la luz se desvanecía hacia el atardecer, el teléfono finalmente sonó. Era Mateo. «Hola, abuela», dijo su voz cargando el cansancio de alguien mucho mayor que sus 23 años. «Solo quería saber cómo estás». «Estoy bien», le dije. «¿Y tú?» dudó. «Han estado peleando», dijo finalmente. «Papá y Carla». «Mucho». Él no dice mucho, pero ella ha estado enojada. Creo que él está empezando a darse cuenta de lo que ella hizo, de lo que él permitió que pasara. Podía escuchar el leve zumbido de su departamento detrás de él, el sonido del tráfico fuera de su ventana. «Tendrá que enfrentarlo», dije en voz baja. «Todos lo hacemos eventualmente. Creo que quiere llamarte», dijo Mateo, pero no sabe qué decir. «No hay falea, no hay palabras que arreglen esto», dije. «Solo tiempo y lo que él haga con él». Guardó silencio por un momento. «No suenas enojada». Lo estaba, admití. Pero el enojo no construye nada. Solo quema lo que queda en pie. A veces la pérdida es el precio de la paz. Hablamos un poco más sobre sus clases, sus planes para la primavera, el nuevo trabajo que esperaba conseguir en una firma de datos en el centro. Cuando nos despedimos, su voz llevaba algo más ligero, como si la conversación le hubiera dado permiso para seguir queriendo a ambos lados de una línea rota. Después de la llamada me senté junto a la ventana y vi cómo se encendían las farolas una por una. La ciudad se había descongelado ligeramente. El deshielo corría por las cunetas en arroyos angostos. Pensé en Javier, cómo había estado en mi cocina una vez, fingiendo no ver lo que me estaban quitando. El recuerdo ya no me hacía temblar. Solo me ponía triste, como lo hacen las fotos viejas, recordándote que el momento se ha ido y no se puede corregir. A la mañana siguiente visité el centro comunitario local. Paloma había mencionado su fondo de ayuda para adultos mayores, un pequeño programa que ayudaba a los residentes mayores
con facturas de calefacción y compras. La directora, una mujer llamada Clara, me reconoció del mercado. Señora Márquez, dijo cálidamente. No parece alguien pidiendo ayuda. No lo estoy, dije. Estoy ofreciendo algo. Llené un formulario de donación por una parte de mi próximo pago de pensión, escribiendo cuidadosamente en los pequeños recuadros. Clara parpadeó sorprendida. «Esto ayudará a mucha gente», dijo. «Espero que sí», respondí. Para eso era siempre ese dinero. Cuando caminé a casa, el aire frío se sentía casi amable. Pensé en Antonio, en la firmeza que llevaba a través de cada dificultad. Él solía decir que la generosidad no se trataba de dar lo que podías permitirte, sino de dar lo que te mantenía humano. Todavía tenía suficiente para mí, pero más que eso, tenía algo que Carla nunca entendería: la libertad de elegir lo que permanecía mío. El primer calor verdadero de la primavera temprana llegó silenciosamente, una brisa fina que se colaba por las rendijas de las ventanas y traía el leve aroma de tierra descongelada. Estaba barriendo el pequeño porche cuando escuché pasos en las escaleras, firmes, cuidadosos, familiares. Cuando abrí la puerta, Mateo estaba allí con el cabello un poco más largo, el abrigo salpicado con el suave amarillo del polen. En sus manos sostenía una pequeña maceta de arcilla, con un bonsái dentro. Sus ramas estaban torcidas en curvas pacientes, cada hoja brillante y deliberada. «Crece lento», dijo sonriendo un poco. «Pero fuerte». Me hice a un lado. «Pasa, querido. Parece que ha sido bien cuidado. Pertenecía a uno de mis profesores», dijo colocándolo en la mesa. «Dijo que necesitaba un nuevo cuidador. Pensé en ti. Nos sentamos en la mesa, la misma donde tanto se había tomado y devuelto. Serví café como siempre lo hacía, una cucharada de azúcar sin crema. Lo aceptó con ambas manos como si fuera algo valioso. «Quería agradecerte», dijo después de un momento. «Por lo que hiciste, por cómo manejaste todo. No había mucha opción», dije en voz baja. La Vía respondió. «La mayoría y habría gritado o cerrado la puerta a todos. Tú no lo hiciste». Lo miré, los mismos ojos que los de Javier, pero más suaves de alguna manera, como si ya hubieran aprendido de lo que vino antes. «Fuiste valiente», dije. «Estuviste donde la verdad necesitaba ser vista», negó con la cabeza. «No hice lo suficiente». «Sí lo hiciste», dije. «Mostraste lo que importaba». Dudó, luego metió la mano en su bolsillo y desdobló un pequeño pedazo de papel. «Nunca te conté esto, pero le di al banco ese video que grabé de Carla revisando tu correo. El señor Vargas me llamó después. Dijo que ayudó a cerrar el caso más rápido. Sentí que el aliento me abandonaba en una lenta ola. «Lo hiciste», asintió. «Papá no lo sabía al principio. Cuando lo descubrió estaba enojado, pero no conmigo. Creo que lo obligó a ver lo que realmente pasó. Ahora están separados. Ella se fue a quedarse con su madre. No supe qué decir, así que simplemente extendí la mano sobre la mesa y puse la mía sobre la suya. Sus dedos eran cálidos, callosos, firmes. «¿Todavía te llama?», pregunté. «A veces», dijo Mateo. «No mucho. Creo que está lidiando con eso. La culpa puede ser su propio tipo de silencio». Entendí. Algunos pesos los llevas solo hasta que el tiempo disuelve su agudeza. Miró el bonsái de nuevo. «Necesita sol todas las mañanas», dijo. «Y paciencia. Hay que podarlo poco a poco, o crece en la dirección equivocada». «Puedo manejar la paciencia», dije. «Es la poda lo que es difícil». Sonrió. «Te ayudaré con eso». Nos sentamos en silencio por un rato, el vapor del café elevándose entre nosotros como el tipo más simple de paz. Afuera la tierra descongelada brillaba débilmente donde la nieve se había derretido. Cuando se fue más tarde esa tarde, me abrazó con ambos brazos, el tipo de abrazo que no necesita probar nada. «Gracias por no rendirte con nosotros», dijo suavemente. «Nunca lo hice», dije. «Solo dejé de proteger lo que no quería protección». Después de que se fue, llevé el bonsái a la ventana colocándolo junto a la maceta de lavanda. Las dos plantas se inclinaban hacia la misma luz.
La lavanda era más vieja, sus raíces profundas y tranquilas. El bonsái era joven, deliberado, inflexible. Juntos parecían una conversación que el tiempo mismo estaba dispuesto a mantener. Vertí lo último del café en mi taza y me senté junto a ellos. Por primera vez en meses, el silencio en el departamento no resonaba. Zumbaba firme y vivo como algo que crecía de nuevo hacia el sol. Para la primera semana de abril, el aire en Colonia del Lago se había suavizado. Los últimos rastros de escarcha se derritieron de los alféizares de las ventanas y las mañanas comenzaron a oler ligeramente a lluvia. El cambio en el clima se sentía como un permiso silencioso para empezar de nuevo, un pequeño paso a la vez. Ese lunes llamé a un cerrajero. Su nombre era Eli, un joven con manos cuidadosas y una manera tranquila de moverse que me recordaba a mis estudiantes de hace mucho, los que tomaban su tiempo no por lentitud, sino por respeto a la precisión. Trabajó en silencio quitando el viejo cilindro de latón y colocando la nueva cerradura con cuidado, deliberado. ¿Alguien te está dando problemas?, preguntó casualmente ajustando un tornillo. No dije. Solo me aseguro de que las personas equivocadas ya no puedan entrar. Sonrió un poco sin indagar más. Eso es razón suficiente. Cuando terminó me entregó 2 llaves nuevas y un recibo que guardaría más tarde. El sonido de la nueva cerradura al cerrarse cuando se fue más nítido, más limpio de lo que esperaba. Sonaba a cierre del tipo que no grita, solo afirma. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con una hoja de papel en blanco. El bonsái y la lavanda compartían ahora la misma ventana, ambos alcanzando la luz de la mañana. Miré el papel por un largo rato antes de comenzar a escribir. Javier, el respeto no se hereda, se gana. Te deseo paz en aprender eso. Mamá. La carta era corta, solo unas líneas, pero llevaba todo lo que necesitaba decirse. La doblé cuidadosamente y la sellé en un sobre, dirigiéndola con la misma letra que él recordaría de los permisos y las tarjetas de cumpleaños. A la mañana siguiente, la envié en mi camino al mercado. No esperaba una respuesta. Algunas cartas no estaban destinadas a ser respondidas. Estaban destinadas a cerrar un capítulo adecuadamente. Unos días después, Paloma pasó con un volante. Le conté a las mujeres del centro comunitario sobre ti, dijo dejándolo en mi encimera. Están empezando un círculo de alfabetización financiera, principalmente jubiladas. Pensé que encajarías perfectamente. Sonreí. ¿Un círculo, no una clase? Asintió. Esa es la belleza. Sin maestras, sin alumnas. Solo mujeres enseñándose unas a otras a no dejarse engañar de nuevo. Fui a la primera reunión ese jueves. Nos reunimos en la sala trasera de la biblioteca 8 mujeres, todas en diferentes etapas de empezar de nuevo. Una había perdido el negocio de su esposo por impuestos no pagados. Otra estaba reconstruyendo su crédito después de que su hijo usara su nombre para un préstamo. Las historias eran diferentes, pero el dolor debajo era el mismo. Cuando fue mi turno de hablar, dije que alguna vez enseñé geometría, que creía en el poder del equilibrio. Perdí el control de mis propios números. Por un tiempo dije, pero aprendí algo valioso. La independencia es aritmética simple. Cuando te mantienes honesta, peligrosa, cuando dejas que alguien más sostenga la pluma. Las mujeres asintieron, algunas sonriendo, otras parpadeando, con un reconocimiento silencioso. Se sentía bien ser útil de nuevo, hablar sin temblar. Para finales de mes, me había convertido en una de las regulares del círculo. Ayudé a 2 de las mujeres a crear sus propios cuadernos de cuentas, enseñándoles a escribir cada gasto a mano, como Antonio me enseñó a medir el grano de la madera antes de cortarla. En casa la lavanda volvió a florecer, pequeñas ráfagas fragantes de púrpura que atrapaban la luz de la mañana. Recorté los tallos secos y presioné una ramita en mi cuaderno. El departamento olía ligeramente a renovación, y cuando giraba la llave en la puerta, cada noche, ya no sonaba a defensa, sonaba a pertenencia. Me senté junto a la ventana una noche
escribiendo una lista para la próxima reunión, seguimiento de presupuesto, cálculos de intereses, consejos de seguridad. Más allá del vidrio, la ciudad brillaba débilmente viva con pequeñas luces que me recordaban a los innumerables hogares detrás de otras puertas cerradas. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía como alguien vigilando. Me sentía como alguien cuidando su hogar. Para finales de la primavera, las noches en Colonia del Lago llevaban una suavidad que se sentía ganada. El sol permanecía más tiempo cada día tocando las copas de los edificios antes de deslizarse detrás del lago. Había pasado la mayor parte de la semana en el jardín limpiando el pequeño trozo de tierra cerca de mi porche. No era grande, solo suficiente para la banda 2 hileras de lirios y un grupo de hierbas que atrapaban el viento como pequeñas velas verdes. Cuando la última semilla fue presionada en la tierra, di un paso atrás para mirar lo que había hecho. La tierra bajo mis uñas no me molestaba. Se sentía como prueba de algo restaurado. La luz del porche sobre mí se encendió automáticamente cuando el crepúsculo se asentó. Su resplandor bañó la placa de latón que había colgado junto a la puerta esa tarde. Las letras brillaban débilmente en la luz. Entra con respeto. Las palabras me vinieron una mañana mientras regaba el bonsái. Se sentían correctas, no como una regla, sino como un recordatorio. La placa había llegado por correo, 2 días después, simple y resistente, como la vida que estaba tratando de construir de nuevo. Llevé una bandeja de muffins a la mesa y los puse junto a la regadera. Paloma había insistido en traerlos ella misma, pero se movía más lento estos días y quería la excusa para compartirlos con ella, calientes del horno. 10 minutos después, su golpe llegó ligero pero seguro. «¿Me ganaste?», dijo cuando abrí la puerta. «Huelo la canela desde el pasillo». «Entonces entra antes de que se enfríe», le dije. Nos sentamos en el porche con nuestro té, el suave zumbido de la noche envolviéndonos. Ella miró hacia el jardín asintiendo con aprobación. «Has estado ocupada», dijo. «Se ve vivo de nuevo». «Necesitaba atención», dije. «Igual que yo». Sonrió. «Suenas como alguien que ha aprendido su propio horario de mantenimiento». Reímos suavemente, el tipo de risa que viene de haber sobrevivido lo suficiente como para no gastar energía fingiendo. A mitad de su muffin, Paloma metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me entregó un sobre. «De Mateo», dijo. «Pasó por mi edificio camino al trabajo. Dijo que te diera esto». Dentro había una fotografía impresa. Mateo estaba frente a un edificio de ladrillo, usando una placa enganchada en su camisa y sosteniendo una pequeña taza de café. La leyenda escrita en su letra familiar decía: «Primer día en la firma. Comencé como analista junior. Te debo una poda de bonsái cuando te visite». Sonreí tan fuerte que me dolieron las mejillas. «Se ve feliz», dije. «Lo está», respondió Paloma. Me dijo que le diste coraje sin siquiera pedírselo. Tracé el borde de la fotografía. Entonces lo ganó de la manera correcta. Después de que Paloma se fue, me quedé en el porche un poco más. El aire olía a tierra húmeda y lavanda. La calle estaba tranquila, salvo por el ocasional zumbido de los autos que pasaban y el leve sonido de la radio de alguien 2 casas más abajo. Apoyé el bastón de Antonio contra la barandilla a mi lado, la madera pulida atrapando una astilla de la luz del porche. Había pasado casi 1 año desde la mañana en que Carla declaró que mi pensión era suya, y sin embargo ese recuerdo ya no quemaba. Se había convertido en parte de la base, algo estable sobre lo que construir. Pensaba en Javier a veces, si había leído mi carta, si lo había suavizado o endurecido. Pero el pensamiento ya no dolía. Simplemente existía. Miré el bastón de nuevo y susurré hacia él como si Antonio aún pudiera escuchar a través del grano. La paz no es rendición, es mantenimiento. La luz del porche caía en un círculo suave sobre los escalones, lo suficientemente brillante para guiar a cualquiera que se acercara, pero no tan dura como para cegar. Dentro el reloj hacía tic-tac suavemente.
La lavanda en el jardín se mecía atrapando cada cambio de la brisa nocturna. Antes de entrar, apagué y encendí la luz del porche una vez más, solo para ver su brillo extenderse de nuevo por el pequeño patio delantero. Era un ritual, ahora una pequeña declaración de orden, un acto de cuidado, en lugar de defensa. Luego cerré la puerta detrás de mí y me quedé un momento en el departamento tranquilo. El bonsái se inclinaba hacia la ventana donde quedaba el último rastro de luz. La placa afuera atrapaba su reflejo en el vidrio, las palabras brillando débilmente hacia atrás, en la habitación. Entra con respeto. Me senté, tomé un sorbo de té frío y dejé que el silencio llenara cada rincón firme y completo. La paz que había construido no era ruidosa ni completa, pero era mía, y eso era suficiente para mantener la luz encendida.